Bien, estamos ahora, como dijimos, con Luis Valdivieso, presidente de la Asociación de las AFPs. Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, resulta que las AFPs, los fondos de pensiones, son propietarios de una parte de las acciones de Relapasa, que es a su vez la empresa que tiene la Pampilla, los grifos, etcétera. El 51% está en manos de Repsol, ¿no es cierto? Pero el restante 49% está en manos de pequeños accionistas en la bolsa y una parte en manos de los fondos de pensiones. O sea que, digamos que 4 millones o 5 millones de peruanos aportantes de las AFPs son propietarios, en la parte que les corresponde, por supuesto, de Relapasa. Y resulta, he estado viendo que el valor de la acción ha bajado en los últimos 20 días de 0,71 a 0,57. Y esto obviamente, probablemente no podemos asegurarlo, pero tiene que ver pues con estas versiones acerca de la posibilidad de la compra por parte del Estado. Entonces aquí los propios digamos, aportantes de las AFPs están perdiendo plata con este asunto. ¿Cuál su apreciación sobre esto? Bueno, es cierto, las AFPs tienen invertido en Relapasa el 19% más o menos del total del capital. O sea, son 47 millones de dólares aproximadamente, 121 millones de soles. Eso es 0.1% de la cartera total que se administra a los afiliados. O sea, desde el punto de vista de la composición de la cartera, esta es una parte bastante minúscula. Sin embargo, indudablemente todas las inversiones se tienen que mirar en sus propios, méritos. Y efectivamente, cuando hay fluctuaciones en el valor de las acciones, los gerentes de inversión tienen que mirar no solamente lo que está haciendo la empresa ahora, sino hacia adelante. Como se ve Repsol, el caso... me imagino que hay que preocuparse, hay que defender, digamos, el valor de las acciones, en todos los casos, por más que sea solamente un porcentaje pequeño, en todo caso es prácticamente el 20% de las acciones de exactamente, es bien importante defender cualquier inversión que hay que velar porque dé la máxima rentabilidad y que corre el menor riesgo. ¿Cómo se debe entender la inversión en Repsol? O sea, Repsol global ha tenido una cantidad de dificultades desde hace, no es reciente, y ha desarrollado una estrategia para remediar esa situación a nivel global. Y en ese esfuerzo, lo que ha hecho para evitar de que el valor de sus acciones internacionales caiga a niveles, lo que se llama junk bonds, o niveles basura, ha tratado de hacer una reestructuración global. Entonces ha mirado todos sus activos. Indudablemente se está deshaciendo primero de activos que están aislados. Por ejemplo, si en un país solamente son dueños de gasolineras, venden primero la gasolinera. Si en un país son dueños de una refinería y no de la distribución, venden la refinería. En el caso del Perú están integrados. Entonces es otra mirada a la que le tienen que dar. Indudablemente, cuando uno evalúa qué está pasando con la acción, tiene que mirar no solamente al sentimiento del mercado, que es lo que tú has mencionado, sino que hay que mirar la evolución del precio del petróleo, hay que mirar a los planes de inversión, si es que pueden estar acomodados dentro del plan de expansión que hay en la empresa, y todo eso se está mirando con muchísimo cuidado. Bueno, pero digamos, el evento de que de pronto el Estado peruano, el gobierno, decida hacer una oferta para comprar, es algo que obviamente, me imagino, no es percibido como conveniente para los intereses de los afiliados. Hay que separar, diríamos, la situación de la empresa como un destino de la inversión de los afiliados del rol del Estado como empresario. O sea, una cosa, son dos cosas. La propiedad de la empresa, diríamos, en principio debería de tomarse en consideración, sobre todo si el que toma el control es inexperimentado. Obviamente tú no quieres estar allí. Pero diríamos, en el caso de las conversaciones que han venido, yo he escuchado con mucho cuidado tanto los críticos como a los representantes del Estado. Y yo pienso que lo que ha dicho Luis Miguel Castilla es algo que hay que analizarlo. O sea, es lo que ha dicho, que están evaluando la posibilidad
de esta compra. Haciendo un análisis económico dentro del contexto del plan de inversión de todo Petroperú. Petroperú hoy día es dueño de una refinería que también requiere el mismo tipo de mejoramiento que requiere la Pampilla. Requiere unas inversiones que Petroperú ni siquiera puede hacer. Entonces, indudablemente la pregunta que se va a tener que hacer el ministro y el presidente va a ser, bueno, si nosotros ya somos dueños de una refinería que requiere mejoramiento, diríamos, si tenemos recursos para comprar otra que también requiere mejoramiento, ¿por qué no nos dedicamos a mejorar la que ya tenemos? Claro. Entonces, pero por eso es que hay que entender lo que dice Luis Miguel Castilla, que lo está evaluando dentro del contexto del plan de inversiones de Petroperú. Yo pienso que el rol del Estado como empresario es algo que indudablemente hay que ver, porque no está dentro del modelo económico que nos ha llevado a la situación que estamos hoy día. Entonces, eso hay que analizarlo desde esa perspectiva. Pero lo que sí quisiera desligar es el hecho de que hay que decir que todo esto es una inversión basura, lo que hay en Relapasa o en Repsol, porque no necesariamente es así. De lo contrario, los administradores responsables no estarían invirtiendo en eso. Esta compañía ha dado dividendos en los últimos años, dividendos que han sido en beneficio de los afiliados. Entonces, hay que mirar la perspectiva, y estoy completamente seguro, si mañana los gerentes de inversión tuvieran la sospecha de que esto no va a ser, diríamos, conducente a beneficios para los afiliados, estoy seguro que venderían las acciones. Por eso es que separemos la discusión entre la viabilidad. El problema es que ya se está bajando, vender en el momento en que está la baja, pues exactamente, es un error, claro. Pero claro, puede seguir bajando. Si el gobierno finalmente cumple, digamos, su propósito y compra estos activos, la acción puede seguir bajando, y ahí no tiene sentido lo que dice Félix Dubois hoy día en su columna, que bueno, si le paga lo que se dice que estaría ofreciendo, el gobierno estaría ofertando, dice, más que el mercado y más que el valor de la bolsa, eso es cierto. 400 millones de dólares es más que lo que vale en la bolsa al precio que están ahora las acciones. La capitalización bursátil es alrededor de 222 millones. Están ofreciendo bastante más. ¿Cómo se justifica además eso? ¿Cómo el Estado peruano podría justificar? Usted ha sido ministro de Economía. ¿Es justificable que el gobierno pueda pagar mucho más que el valor del mercado? Por eso te estoy diciendo, Jaime, la forma de analizar esto es decir, bueno, no es una operación la que tengo que analizar, es la viabilidad de Petroperú como una empresa del Estado, y quiero analizar cuál es, diríamos, su estrategia, cómo esta posibilidad de compra podría encajar dentro del plan de inversiones globales de Petroperú. Y esa respuesta la tiene que dar el ministro, ¿no? Y esa respuesta la tiene que dar conjuntamente con Petroperú y hacer el análisis de viabilidad de Petroperú. El Estado como empresario en el Perú ha tenido muy malos resultados. Pero ahí usted me está hablando, es muy mal. Muy malos resultados. O sea, desde el punto de vista personal, yo considero que el Estado no ha tenido, justamente, diríamos, no tiene el récord como para promoverse como empresario. Pero lo que sí puedo aceptar es de que hay una evaluación de cualquier oportunidad, diríamos, de mejorar el funcionamiento de las empresas que todavía están dentro del ámbito del Estado, y si no funcionan, yo soy de la opinión, y siempre fui de la opinión, de que se deben o liquidar o se deben de vender. De acuerdo. Pero diríamos, pero es bien importante, porque acuérdate que somos accionistas, o sea, los afiliados a través de las AFPs son accionistas de esta empresa. Entonces no se trata de decir, esta es una empresa basura, porque de lo contrario dirían, oye, ¿qué tan tonto es usted que mis ahorros los pone en una empresa basura? No. Ese es otro tema. Digamos, discutir la pertinencia de las decisiones de las AFPs de haber invertido en una empresa basura, ese es otro tema. Pero a lo que vamos es... y no se ha hecho eso. O sea, hasta el momento ha rendido, y sigue rindiendo. Aunque en los últimos meses no mucho. Bueno, pero ha rendido. O sea, en la medida en que rinda y esté dentro del patrón de inversión y le garantice una rentabilidad, perfecto. En el momento que hay riesgos, en el momento que eso es otra evaluación. Pero ahora, lo importante aquí no es eso. Lo importante es el Estado como empresario. Y esa discusión es la que se está llevando a cabo, y yo creo que con justa razón. Pero así es. Efectivamente, además, en este caso, el gobierno estaría ofertando más que el mercado. Alfonso García Miró lo ha llamado esto un dilema moral, ¿cómo puede hacer una cosa así?
Y la pregunta es, la que se hace de Dubái hoy día, ¿no debería ofrecer lo mismo a los minoritarios e inclusive pues a los accionistas de las AFPs? ¿O no debería hacerse en todo caso esta venta a través de la bolsa? Y de repente las AFPs compran no sé, compran todo y buscan un operador, digamos, un operador sería la prueba de fuego eficiente. No sé. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. 10, un número que cambió el deporte. Nuevo BlackBerry Z10, perfecto balance entre belleza y movimiento. Un país lleno de profesionales exitosos, pero exitosos de verdad. Al exitoso no solo se le mide por la fuerza de su voz, sino por la intensidad de su último peso. No solo cuenta la cantidad de ventas de su negocio, sino la cantidad de amigos en su mesa. No solo es el que puede comprarlo todo, sino el que disfruta lo mejor que le da la vida. Porque el exitoso de verdad sabe que tan importante como seguir avanzando es disfrutar el camino. Saborea la vida, saborea Cusqueña. Ahora o nunca, Confort Colchón Esmeralda PT 2 plazas a solo 599 soles. Además, llévate gratis un ropero 4 puertas por compras superiores a 1.499 soles en el departamento de colchones. Solo con tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. A todas nos ha pasado. Tránsito intestinal lento. Y nos sentimos así. Felizmente descubrí Yogurt Activio de Gloria, que produce un efecto así, porque tiene probióticos, fibra y linaza. Además es 0% grasa y contiene stevia. Yogurt Activio, para que tu vida fluya naturalmente. Y ahora disfruta también su nuevo sabor, granadilla con linaza. 10, un número que cambió el concepto de la perfección. Nuevo BlackBerry Z10, perfecto balance entre belleza y movimiento. En todo caso, para culminar la parte anterior, qué manera de malograr un buen momento de la economía nacional, ¿no? Además, en medio del Foro Económico Global, de esta discusión, generar un desconcierto, una desconfianza, una incertidumbre en general en el sector privado, es dispararse a los pies, ¿no? Sí, lo importante es, diríamos, escuchar a todos los interlocutores. Yo creo que la reacción que ha habido debería ser muy elocuente en decir cuál es la preocupación de la población en general y de los inversionistas nacionales, porque en última instancia son, diríamos, los que han venido liderando el crecimiento de este país. Ahora, hay un tema que tiene que ver específicamente con el mundo de las AFPs y ahí también ha habido críticas. La famosa compra de la AFP Horizonte por otras 2 AFPs en buena cuenta, y esto sin transparencia, sin que se conozcan, sin que los afiliados sepan nada. Había una crítica de Jaime Delgado hoy día, que es ex defensor de los consumidores, y que, bueno, él dice que debieron haberse cumplido con informar a los afiliados de esta compra. No se sabe pues cuál puede ser el impacto económico de esta operación. Además se ha pagado como mucho más que lo que se pagaría por de la PASA, ¿no? 500 y pico millones de dólares. Eso significa que las AFP son pues muy buen negocio, ¿no? 544 millones de dólares se ha pagado por esta AFP, que creo que tenía como la mitad o casi la mitad de los afiliados, pero no tenía ese porcentaje tampoco de los fondos, ¿no? Bueno, no debería sorprender que en el proceso evolutivo de un sistema privado de pensiones hayan fusiones. Acuérdate que cuando comienza el sistema teníamos 8 AFPs, ¿no? 8 bien. 8 bien. Y se fueron fusionando poco a poco. O sea, ¿por qué? Porque, y eso no lo cuenta nadie, ni el defensor de los consumidores, de que durante los primeros 5 años de operación del sistema, las AFPs perdieron dinero. Hubo una empresa, Profuturo, que perdió casi el 100% del patrimonio. Tuvo que recapitalizarse. Hubieron otras que tuvieron que fusionarse porque no era viable. ¿Por qué no es viable? Porque la cobertura es muy pequeña. Esto es una industria que requiere mayor cantidad de personas
para abaratar el costo de administración. Las utilidades son altas, ¿no? Exactamente, pero han sido altas en algunos momentos en que también han sido altas las utilidades de los afiliados. Y han perdido dinero aun cuando le generaron utilidades a los afiliados. Entonces hay que ver las cosas en perspectiva. Que indudablemente ha sido un negocio rentable, es un negocio rentable. Pero lo más importante es cuánto se le ha dado en rentabilidad a los afiliados. Hoy día el sistema tiene 100.000 millones, más de 100.000 millones de soles, de los cuales aportes son más o menos el 53%. Y el resto son utilidades. Utilidades generadas. A pesar de haber pasado por dos crisis importantes en las cuales la volatilidad del mercado internacional se absorbió totalmente aquí. Utilidades generadas en empresas como Relapasa. Bueno, Relapasa Relapasa rindió 100 millones hace 3 años, 80 millones hace 2 años y en el último año 20 millones de dólares. Ha ido bajando. Ha ido bajando, pero sigue rindiendo utilidades, o sea, lo cual es importante tener en cuenta. Ahora, la rentabilidad ha sido extraordinaria, no hay ninguna inversión financiera que haya dado las utilidades anuales en promedio de lo que ha dado la inversión de las AFPs. Es decir, los fondos. Los fondos, claro. De los afiliados. De los afiliados, lo cual es extraordinario, Jaime. Nunca en la historia republicana del Perú ha habido tanto ahorro personal privado. Ahora, ¿por qué los afiliados no deberían de estar preocupados? Y es imprudente decir de que debieron haber sido avisados y todo. Los fondos son intangibles. Señores, uno se puede cambiar de AFP y se lleva su fondo. Y la contabilidad de las AFPs es separada de la contabilidad de las cuentas individuales. La AFP se puede vender, puede quebrar y a tu fondo individual no le pasa nada. Cuando una AFP quiebra, la superintendencia de banco asigna a dónde se va esa cuenta. En este caso, cuando hay una venta, y en este caso va a haber una repartición que se va a acabar en los próximos 8 días, y no es sorteo como dicen algunos, sino es un sistema que se va a tomar en consideración el hecho de que cada persona esté en el mejor lugar y después se puede cambiar. O sea, es simplemente... La mitad creo que se va a ir a una y la mitad a otra. Así es, ¿no? La mitad con ciertos criterios que se han venido desarrollando durante el tiempo. Lo más importante, Jaime, es que las cuentas son individuales, son intocables y uno las puede mover de una AFP a otra. El hecho de que se haya vendido una empresa no significa que vendieron tu fondo. Tu fondo es intocable. De acuerdo. Voy a, para terminar rápidamente, en general todavía falta una reforma, por ejemplo, en el sistema público, en la ONP. Así es. ¿Qué hay que hacer ahí rápidamente porque nos ha ganado el tiempo? Mira, el sistema público tiene aproximadamente unos 3 millones de afiliados, de los cuales 1,5 millones aproximadamente aportan regularmente. Desafortunadamente, como dice el Banco Interamericano, el 60% de los que están afiliados probablemente no reciban una pensión, porque no van a lograr documentar aportes por 20 años. Sí. A diferencia del sistema privado, en el sistema privado no tienes que aportar 20 años. Sí, así es. Entonces, las personas que están ahí, si hoy día deciden salirse, no recuperan los aportes que han hecho, porque no hay una cuenta individual. Todo va a una bolsa y de esa bolsa se pagan las pensiones. Hoy en día, aproximadamente el 60% de lo que se paga en pensiones es de aporte del Estado y el 40% son los aportes de la gente joven que trabaja y va al sistema público. Es decir, presupuesto, nosotros pagamos eso. Nosotros pagamos el 60% de las pensiones y 40% de la gente que trabaja y aporta al sistema público creyendo que va a recibir una pensión y no la va a recibir. Esa reforma falta. Y ahí podría salir 700.000 personas que se pueden pasar al sistema privado y tener todavía la oportunidad de contar con una pensión. Eso hay que hacerlo y yo creo que el ministro Castilla está mirando esto y ojalá que salga con una reforma que conduzca a que cada vez más peruanos tengan una pensión. De acuerdo, totalmente de acuerdo, sí debería ser bien. Luis Valdivieso, muchas gracias por su participación. Muchas gracias por la invitación, Jaime. En la hora N. Bueno, vamos a una pausa y regresamos ahora con la ministra de la Inclusión y Desarrollo Social, Carolina Trivelli.